buenas tardes, señoras y señores, queridos socios y amigos de esta entidad del Centro Riojano de Madrid. Bienvenidos al Salón La Lengua, donde vamos a tener una conferencia relacionada con uno de los temas que más cuidamos en esta casa, como es el tema vinícola. Y el tema vinícola, el tema del vino, la enología, que no está pasando por el mejor momento, a todos los niveles. De hecho, bueno, pues hace poco estaba comentando con mis compañeros que he recibido una carta de un bodeguero y que toda ayuda es poca para la situación que se encuentra actualmente bodeguero de Rioja. Así que desde nuestra función aquí en estos salones del Centro Riojano de Madrid siempre intentamos difundir todo lo relacionado con esta materia, promocionar el mundo del vino, el mundo del Rioja y de otras denominaciones que siempre vienen a estos salones y organizamos catas, presentaciones de todo tipo. Y en el día de hoy contamos nuevamente, porque ya es la segunda vez que está en nuestra casa don Jesús Mora Cayetano, que es el coordinador general de la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas, y al cual pues le agradezco enormemente su presencia aquí en el Centro Riojano de Madrid, donde nos va a impartir una charla muy interesante acerca de los temas de calidad y de las denominaciones de origen. A continuación será mi compañero de la Junta de Gobierno y responsable de las áreas vitivinícolas y de enología, Luis Fernando Leza, quien le presentará y hará una presentación mucho más exhaustiva del mismo. Yo, antes de finalizar esta pequeña intervención, quiero comentarles una actividad que tenemos ya programada, que es una cata de vinos solidaria, que está organizada, está preparada para llevarse a cabo en estos mismos salones el 13 de febrero, el día de antes de los enamorados. La cata se llama Cata Rioja con Corazón y está organizada por una empresa riojana que se llama Rioja Adhesivos, en colaboración con la Cofradía del Vino de Rioja y también contando con la colaboración de uno de los más afamados sumilleres riojanos, como es Carlos Echapresto. Esa cata de vinos a la que todos ustedes pueden inscribirse, y les digo que es una cata solidaria. Ha habido más de 25 bodegas de Rioja que han participado en elaborar más de 700 botellas de vino, donde esa recaudación de esas botellas ha ido destinada a Cáritas La Rioja. Y lo que se recaude también en esta cata del Centro Riojano, que está todo canalizado a través de la página web de www.riojaconcorazon.com, pues irá destinado a esta causa y sobre todo a acciones socioeconómicas relacionadas con los comedores sociales y con las personas más desfavorecidas. Por lo tanto, en el Centro Riojano de Madrid siempre velamos no solamente por promocionar el vino de Rioja, el vino de España y vinos también internacionales, como son muchas las catas que se organizan aquí, sino que estar de la mano del más desfavorecido. Pues a todos ustedes agradecerles su asistencia a este Salón La Lengua del Centro Riojano de Madrid. Espero y deseo que pasen una magnífica tarde. Y Jesús, un placer nuevamente tenerte en esta casa, y a continuación le cedo el turno de la palabra a mi compañero don Luis Fernando Leza, que será la persona que nos dará más detalles de esta organización y de Jesús Mora. Muchas gracias. Muchas gracias también por mi parte, por vuestra asistencia, amigos, socios del Centro Riojano. Os conozco prácticamente todos y muchas gracias por venir. Seguimos con la actividad continua del Centro Riojano en cuanto a conferencias, presentaciones, catas, presentaciones de libros. En fin, tenemos, como sabéis, una actividad muy exhaustiva, muy completa, que prácticamente nos llena el calendario de los distintos meses del año, ¿no? Y hoy, pues bueno, tenemos el tema de vinos,
Tenemos la conferencia con un título sugestivo realmente: el vino y las denominaciones de origen, situación de una realidad sectorial en transformación, principales cambios para las figuras de calidad y retos del presente y futuro. Yo creo que hay que hacer primero una pequeña presentación de la Conferencia Española de Consejos Reguladores, con siglas CECRU, que es una asociación sin ánimo de lucro con sede en Madrid y de ámbito nacional, y que representa a las denominaciones de origen de vino pues ante la Administración General del Estado, ante las instituciones europeas y también a nivel internacional. Es una asociación que trabaja para gestionar, proteger y promover los intereses colectivos de las denominaciones de origen, y así como para reforzar y seguir impulsando la diversidad y el prestigio de estas figuras de calidad. La CECRU forma parte también de la Federación Europea de Denominaciones de Vinos, cuyas siglas en inglés son EFOV, junto con organizaciones representativas de indicaciones geográficas de los principales países europeos, de Francia, de Italia, de Portugal, etc. Será muy interesante conocer, en fin, las novedades que desde la presencia anterior de Jesús afectan a la conferencia, las actividades que desarrollan cara a sus socios y también cara a la sociedad, que me consta que son muy interesantes. Y además de ello, lo ha señalado también nuestro presidente José Antonio, la verdad es que en los tiempos que corren el mercado vitivinícola, no únicamente en España ni en La Rioja, sino prácticamente en los distintos países productores, y especialmente para los vinos con denominación de origen, que son, como saben ustedes, la punta de lanza del propio sector, pues está sometido a unas importantes tensiones, no sé si llamarle crisis, pero igual sí. Y estas fluctuaciones y estas turbulencias pues tienen distintas motivaciones, hay causas distintas y variadas. Están los cambios económicos a nivel global, los cambios en las preferencias de los consumidores. El consumidor no es un personaje estático, sino que efectivamente pues va orientando su consumo pues hacia bebidas y vinos pues, distintos, ¿no? Ahora ya sabrán ustedes que así como los tintos tienen una cierta retención y una cierta caída al consumo, pues vinos blancos, vinos espumosos pues están en cambio pues un poco subiendo su presencia, y no hablemos de otras bebidas que pueden ser competidoras también de nuestros vinos, ¿no? Hay también amenazas que derivan de una incriminación que no tiene mucho sentido, a mi juicio, contra el consumo del alcohol. A veces se basan en informes médicos que habría que examinarlos con detenimiento. Y también, por otra parte, también incide en esta situación, o al menos incide en el conjunto del sector vitivinícola. Yo creo que en todo el conjunto de la actividad económica humana, pues el famoso cambio climático, ¿no? Que en el sector vitivinícola indudablemente tiene una incidencia evidente. Todos estos elementos de preocupación y de análisis se plantean, ¿no?, por parte de las organizaciones cara a buscar pues, las mejores soluciones posibles, ¿no?, para el conjunto de los agentes de este sector vitivinícola. Y también, por supuesto, me consta que la propia Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas está trabajando en la manera de dar una respuesta y de dar si no una solución, de una respuesta a este desafío con el que tenemos que lidiar, ya digo, prácticamente el conjunto del sector vitivinícola, por supuesto europeo. Y sería además, por supuesto, interesante ver cómo afrontan este reto esta asociación, esta conferencia, y conocer la posición al respecto, ¿no?, del conjunto de las denominaciones de origen en esta situación un poco compleja. Entonces, para desarrollar estos temas,
tenemos con nosotros a Jesús Mora Cayetano. Jesús Mora Cayetano es coordinador general de la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas, organización a la que se incorporó en el año 2012 como técnico. Cuenta ya, por tanto, con más de 12 años de experiencia trabajando por y para las denominaciones de origen de vino. Jesús es licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, cuenta también con estudios en Ciencias Políticas por la misma universidad y es posgrado en Comercio Exterior por el Centro de Estudios Económicos y Comerciales, CECO, del ICES. Su trayectoria profesional ha estado vinculada a la comunicación institucional, al comercio exterior y al sector del vino. Antes de asumir la gestión en la CECRU, en la conferencia, trabajó en Promo Madrid, la Agencia de Promoción Exterior de la Comunidad de Madrid, y en el INECO, empresa pública de ingeniería y consultoría que pertenece al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana como miembro del Departamento de Relaciones Internacionales. En consecuencia, yo creo que tenemos la mejor persona para señalarnos, para plantearnos cómo ve la conferencia y cómo ve también él esta situación de crisis del sector, qué está haciendo la Conferencia Española de Consejos Reguladores y, en general, cómo se están moviendo las instituciones, las distintas instituciones, tanto nacionales como europeas, para buscar una solución a este problema que, ya digo, esperemos que sea lo más coyuntural posible, ¿no? Así que nada, Jesús, te dejo en tus manos la presentación y la explicación de tu conferencia. Muy bien. Cuando quieras, muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias primero al Centro Riojano por la invitación, porque es para mí un placer estar aquí. Ya lo fue la anterior ocasión y lo será siempre que me llamen. Un placer estar aquí con todos ustedes. Gracias, Luis, por la amable presentación, y también al presidente por esas palabras tan cariñosas. Pues nada, les voy a entretener un rato, espero, contándoles cómo está el vino en este momento, cómo están las denominaciones de origen y, efectivamente, qué soluciones vemos a la situación actual, que, como anticipaba Luis, pues no es sencilla, no es la primera crisis que atraviesa el vino. De esto sabe más Luis que yo por su trayectoria, pero sí que es cierto que la que tenemos delante pues es seria y hay que afrontarla también con seriedad. Voy a dividir la exposición en 3 bloques. Primero haré una introducción donde explicaré o pondré sobre la mesa algunos datos para que entiendan un poco cuál es la dimensión del sector del vino a nivel de la Unión Europea y cuál es la dimensión del sector del vino en nuestro país, que no está de más, sobre todo para ver qué es lo que está en juego cuando hablamos de una situación difícil. Y hablaré también de lo que aportan las denominaciones de origen al sector, tanto a nivel nacional como a nivel de la Unión Europea. En segundo lugar, como bloque central, vamos a hacer un pequeño análisis de situación y me referiré a las principales transformaciones que se están viviendo en el mundo del vino y en las denominaciones de origen, y los retos a los que se enfrentan en este momento y a los que se van a enfrentar en los próximos años. Y por último acabaré con las conclusiones. No les voy a hablar del concepto denominación de origen, porque al final ustedes que tienen relación directa con La Rioja y que seguro que les gusta y aprecian el vino, seguro que tienen alguna noción. Sí les diré cómo definimos nosotros el concepto de denominación de origen. Nosotros nos referimos a una denominación de origen como una unión de viticultores y bodegueros que deciden y acuerdan conjuntamente cómo producir la uva y cómo elaborar el vino de acuerdo a las características intrínsecas a esa zona geográfica, al suelo y al clima, y de acuerdo a un saber hacer contrastado a lo largo del tiempo. ¿Para qué? Para sacar la máxima calidad de ese producto vinculado a esa zona. Esa es la manera en que nosotros entendemos una denominación de origen. Y todo eso que acuerdan los viticultores y los bodegueros, la forma de producir, la forma de elaborar, la forma en la que a veces también hay que comercializar,
se recoge en un pliego de condiciones las características de la zona, el vínculo con esa zona, se recoge en un pliego de condiciones y el Consejo Regulador, que es el órgano de gobierno de una denominación de origen, se encarga de velar porque ese pliego de condiciones se cumpla y se encarga de velar por la protección de la marca, por promocionar esa marca, lo cual significa no solo abrir mercado dentro de España, sino también y sobre todo abrir y consolidar mercados fuera de España. Se encarga también una de estructurar el sector, lo cual es importante, de estructurar el sector en la zona, porque al final una DEO nace de una agrupación de productores, de un colectivo de gente vinculada al vino dentro de una misma zona que decide acreditar el vínculo con esa zona y constituirse como denominación de origen, y eso no hace sino estructurar el propio sector, organizarlo dentro de esa zona. Y por supuesto, una cosa que aporta también las DEO, que para mí es importante y que no siempre se dice, es inteligencia colectiva. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a un conjunto a que todos los operadores que forman parte de una denominación de origen adquieren solo por ese hecho, a través de la formación que reciben y de los foros en los que intercambian y de los órganos de gobierno de la DEO, pues adquieren una serie de conocimientos, destrezas y aptitudes que van mucho más allá de la producción de la uva y de la elaboración del vino. Hablamos de conocimientos, aptitudes y destrezas en materia de conocimiento de mercado, de entorno jurídico, de marketing y de promoción, y esa parte, esa inteligencia colectiva, hace mejor a todos los operadores dentro de la DEO y redunda en el valor de sus productos. Bueno, esto es con lo que quería empezar, con lo que para nosotros es una denominación de origen. Y ahora sí les voy a indicar un poco qué supone el sector del vino en la Unión Europea y en España. Y lo haré con algunos datos. A nivel de la Unión Europea, para que entiendan un poco la dimensión del vino en la Unión, sobre todo respecto al resto del mundo, hay que decir que la Unión Europea produce más del 61% del vino de todo el mundo. Y el 77% de la superficie de viñedo de la Unión Europea está en 3 países, en España, en Italia y en Francia. En la Unión hay 3,2 millones de hectáreas de viñedo, el 44% de la superficie mundial, y casi un tercio de esas hectáreas están en nuestro país. En la Unión hay 2,2 millones de explotaciones vitícolas. Alrededor del 80% de la superficie de viñedo de la Unión está dedicada a productos con denominación de origen protegida o con indicación geográfica protegida. Por eso la política de calidad dentro de la Unión Europea es muy importante. El vino europeo genera 17.000 millones de euros solo a nivel de exportación, es decir, el vino que se comercializa fuera de la Unión, y es uno de los productos más exportados de toda la Unión. Si nos referimos a España, España es el país con más viñedo del mundo. Hablamos de unas 544.000 explotaciones y de 911.000 hectáreas. Esta cifra, 911.000 hectáreas, es el 13% de la superficie mundial de viñedo, de la superficie que hay en todo el mundo. Un dato interesante es que en España hay 3.233 municipios con viñedo y el 40%, esta cifra, los 3.233, son el 40% del total de municipios que hay en nuestro país. Además, más interesante todavía es que los municipios de menos de 2.000 habitantes que se dedican mayoritariamente al vino han aumentado su población un 36% en los últimos 20 años. El vino, de acuerdo a un estudio realizado por la Organización Interprofesional del Vino de España sobre la relevancia del sector en nuestro país, un estudio actualizado el año pasado, en 2023, el vino genera 363.900 puestos de trabajo, en los cuales 201.000 son directos, 122.000 son indirectos y 39.000 son inducidos. Cuando hablamos de 363.000 puestos de trabajo, hablamos más o menos del 2% del empleo nacional. El vino, además, en nuestro país aporta 20.330 millones al PIB, un 1,9% del Producto Interior Bruto de nuestro país, y hablamos de un sector netamente exportador. De las aproximadamente 5.000 bodegas que hay en España, 4.300 se consideran empresas exportadoras. Además, el vino tiene una balanza comercial, una balanza exterior
con un superávit comercial de más de 3.000 millones, de 3.058 millones de euros. Obviamente en un país productor como el nuestro se exporta muchísimo más de lo que se importa. Pero esos 3.000 euros se aportan a la balanza comercial de España, es decir, se aporta al sector exportador de nuestro país. En España hay 101 denominaciones de origen protegidas. Cuando hablamos de denominaciones de origen protegidas, hablamos de tres tipos de figuras: denominaciones de origen, vinos de calidad y vinos de pago. Denominaciones de origen hay 71 y el resto se reparten entre los vinos de calidad y los vinos de pago. España es el tercer país de la Unión con más denominaciones de origen protegidas de vino, tras Francia e Italia. Y en España las DEOs suponen aproximadamente el 60% del vino que se comercializa en nuestro país. Podría ser mucho más, hay un 40% de vino a granel todavía. Y suponen el 80% del valor del vino que se comercializa en nuestro país. El precio medio de los vinos con DOP triplica el del vino sin ningún tipo de indicación geográfica. Pues bien, además de este peso que tiene el sector en nuestro país, bueno, pues tenemos ahora mismo una economía a nivel nacional que en teoría debería acompañar, debería hacer que el sector fuera bien. ¿Por qué? Porque en España ahora mismo las cifras de crecimiento están por encima de la mayor parte de los países de la Unión Europea. Tenemos un aumento de las exportaciones sostenido en los últimos años y no solo se ha diversificado las exportaciones, no solo hablamos de exportaciones a nivel de servicios turísticos, que siempre hemos sido una potencia, sino también exportación de servicios de ingeniería, de cultura, tecnológicos, financieros, etc. Tenemos un récord de turistas que se anunció hace relativamente poco, de 94 millones de turistas que visitaron nuestro país. Hoy mismo se ha dicho que el paro ha bajado por primera vez del 11% desde el año 2008. En fin, los datos macroeconómicos son muy buenos, sin embargo, contrariamente a lo que se pudiera pensar de acuerdo a estos datos y de acuerdo al peso del sector, el sector del vino está en una situación difícil. Y ahora les voy a contar a qué se debe esa situación y ya entro en el bloque central de la ponencia. Miren ustedes, la RAE, la Real Academia Española, define encrucijada como situación difícil en la que no se sabe qué conducta seguir o qué camino tomar. Pues el vino en este momento está en una encrucijada, lo podemos decir así. Y tanto es así que en los últimos meses la Comisión Europea, los Estados miembros y el sector, las organizaciones representativas del sector del vino, conformaron un grupo de alto nivel para analizar las causas por las cuales el vino se encuentra en una situación difícil y intentar ver qué políticas necesita el sector del vino para avanzar y para volver a crecer. Y esto de que la Comisión forme un grupo de alto nivel con los Estados miembros y con el sector no es nada común, absolutamente nada común. De hecho, el sector del vino ha sido un privilegiado porque es de los pocos sectores agrarios que lo ha tenido este año. Lo tuvo también cuando en el año 2008 se terminó con el régimen de derechos de plantación y se quiso liberalizar la plantación de viñedo a nivel de la Unión Europea, y eso se revirtió y se llegó al actual sistema de autorizaciones de viñedo. Pero bueno, esa es otra historia, pero lo digo para que vean que el último grupo de alto nivel que tuvo el sector del vino fue en el año 2009-2010, hace más de 15 años, y bueno, pues al final estamos hablando de que la situación es excepcional y como tal se ha elevado un foro para ver cómo salir de esa situación. ¿Por qué la situación es tan difícil en este momento? Pues hay algunos datos que explican esta difícil tesitura. Y estos datos son de un informe de la propia Comisión Europea que publicó en junio del año pasado, llamado Perspectivas de futuro del sector del vino europeo. Ese informe lo que hace es evaluar la situación del mercado del vino y analiza sobre todo las causas coyunturales y estructurales que han llevado a esa situación. Pues voy a indicarles cuáles son algunas de esas causas. Lo que sí hace ese informe es reconocer que a lo largo de las últimas 2 décadas, pues el sector del vino ha aportado mucho a las zonas rurales, sigue aportando mucho dinamismo a las zonas rurales y sigue teniendo un vínculo muy fuerte con la cultura europea. Y además, ese informe deja constancia desde el principio que en esos 2 últimos años la competitividad y la calidad del sector del vino ha sido cada vez mayor, ha ido evolucionando
de manera muy positiva, gracias sobre todo principalmente al impulso de lo que se llama en Europa la política de calidad, la política sobre las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas. Pues bien, esta evolución, sin embargo, se ha visto truncada en los últimos 3 años, esta evolución positiva, sobre todo por factores, por un lado, coyunturales. Desde luego está la pandemia, pero también hay una situación geopolítica muy complicada que ha llevado a tensiones o a una situación inflacionaria también muy sostenida en el tiempo. Hay crisis comerciales y hay una cosa que decía Luis, que son los cambios en los gustos de los consumidores, que después también de los que hablaré un poco más en profundidad. Esos factores coyunturales son reversibles, pero esos factores coyunturales se han agravado con otros factores estructurales en los que ya sí me voy a detener. Esos factores estructurales son 4. Un descenso estructural del consumo de vino, un cambio de tendencias en el mercado exterior del vino, el desafío del cambio climático y una presión regulatoria muy fuerte desde el punto de vista de la salud pública. Voy a referirme a cada uno de estas causas estructurales que explican un poco la situación actual. En cuanto al descenso estructural del consumo del vino, hay un dato que es muy revelador, y es que 2023 fue el año de menor consumo mundial de vino en los últimos 30 años. Y 2024 no ha sido mucho mejor, con lo cual seguimos más o menos en esa tendencia, pero esto es algo bastante revelador. En la Unión Europea, desde el año 2000, ha habido un descenso de un 11% del consumo de vino, pero en España, Francia e Italia ese descenso ha sido de entre el 30 y el 35% aproximadamente. Y estamos hablando de países de grandes productores de vino. Los vinos con denominación de origen también han bajado en volumen, aunque es verdad que el propio informe lo reconoce, en valor se han mantenido o incluso han subido. El descenso estructural del consumo del vino, es la principal preocupación del sector en este momento, y el informe refiere a algunas causas de este descenso continuado. Por un lado habla de factores coyunturales, habla de la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores debido a esa situación inflacionaria que hemos vivido en los últimos 2 años, aunque ahora ya se está moderando y se está corrigiendo afortunadamente. También hay una tendencia de las economías de los países a cerrarse cada vez más. Las crisis geopolíticas y comerciales están haciendo que el libre mercado o las economías abiertas y los acuerdos de libre comercio estén revirtiéndose, y esto, bueno, pues también afecta sin duda, sobre todo a un sector netamente exportador como es el sector del vino. Estos son factores coyunturales que, como decía antes, pueden corregirse. Ahora, también hay tendencias estructurales que se confirman con el paso del tiempo. Están los cambios en los gustos de los consumidores y en los patrones de consumo. Como decía Luis, el vino blanco ha ido ganando peso en las preferencias de los consumidores, el vino blanco, en los espumosos, algo también el vino rosado, y el vino tinto lo ha ido perdiendo. Y sin embargo, en países como Italia o como España o como Francia, el vino tinto normalmente ha sido muy preponderante, sobre todo en Italia y en España, en Francia y en España. Ahora, bueno, esto es verdad que es una situación que advertimos ahora, pero si miramos estadísticas de unos 10 años para acá más o menos, es verdad que el vino blanco lentamente iba ganando cada vez más terreno, y ahora ya pues es algo más que se ve con más claridad. Pero bueno, hay gente que dice que tampoco hay que sorprenderse de esto, porque ya venía pasando, o digamos que la tendencia se podía ir advirtiendo desde hace una década aproximadamente. Los patrones de consumo también han cambiado, se vive de otra manera, el ritmo de vida es otro, la gente joven vive de otra manera, se está menos en casa, se cocina menos en casa, se come y se cena menos en casa, o se pide más de fuera. Bueno, los hábitos, digamos que son otros, y bueno, pues el sector del vino tiene que aprender todavía quizá a acompañar un poco la cotidianidad, bueno, los hábitos de los consumidores, o a no acompañar la cotidianidad y directamente especializarse a lo mejor en momentos no necesariamente, no volver solo a las celebraciones y tal, porque eso también nos arrincona mucho el consumo, pero sí, bueno, intentar hacer
momentos especiales de manera más recurrente, digamos, ¿no? Pero sí que es cierto que el vino ya no es un objeto o un producto, perdón, que se consuma cotidianamente como antes, sino que es un producto que se consume ya de una manera mucho más social, mucho más vinculado a la gastronomía, pero bueno, pues de una manera ciertamente diferente. También la estructura poblacional es diferente. Las sociedades europeas y occidentales cada vez están más envejecidas y, sin embargo, no entran consumidores jóvenes que releven a los consumidores que van quedándose por el camino. Y al final esta es una cuestión que también afecta bastante. Y luego hay unas causas sociales que también son importantes. Hay una preocupación cada vez mayor en la sociedad por los hábitos saludables, por la salud, por cuidarse, y ahí muchas veces no hay grises, hay blanco o negro, es decir, o dejo de beber, o bebo mucho, o no bebo, pero no hay, muchas veces se pierden matices que serían interesantes, ¿no? Desde el punto de vista de la moderación. Bueno, pues hay una preocupación, como digo, por la salud que en el fondo condiciona también las políticas de salud pública de los gobiernos, que después me referiré, y que arrinconan un poco a las bebidas alcohólicas injustamente, haciendo tabla rasa con todas las bebidas alcohólicas. Y como les explicaré después, pues una de las cosas que reivindicamos aquí siempre es que el vino es una bebida diferencial, diferente respecto al resto de bebidas alcohólicas. Pero bueno, se lo cuento enseguida. Tenemos, como decíamos, nuevos hábitos alimentarios ligados al ritmo de vida, y luego también tenemos en nuestros países más población sin vínculo cultural o emocional con el sector del vino. Es decir, se han ido incorporando en nuestras sociedades, yo diría que afortunadamente, porque al final es una necesidad para la economía, para la sociedad y para las arcas públicas, pues paliar esa estructura poblacional con nueva gente joven que, desgraciadamente, como tenemos una tasa de natalidad bastante baja, pues tiene que ser emigrantes que vienen a trabajar, a contribuir, a hacer nuestra sociedad también más rica y más diversa. Pero esos inmigrantes muchas veces vienen de países que no tienen vínculo cultural con el mundo del vino, con lo cual, pues digamos que esa parte se pierde, ¿no? Y esto se puede ver en el mundo del vino y se puede ver también en otros sectores. No es ni bueno ni malo, es una causa que yo explico y que está ahí. Esta es la primera causa de la situación difícil que vive el mundo del vino, el descenso estructural del consumo. Tenemos además como segunda causa un cambio de tendencia en el consumo mundial. Hay un descenso importante del consumo de vino también en mercados que son principales destinos de nuestro vino, no solo a nivel español, sino a nivel europeo. Y es que Estados Unidos y Reino Unido en los 2 últimos años han descendido la importación de vino un 15% y un 11% respectivamente. Y esto es un frenazo a un crecimiento sostenido que han mantenido estos mercados en los últimos años. Además, también los mercados asiáticos se han caído en los últimos años. Los mercados asiáticos, sobre todo China, pues no ha respondido a las expectativas que tenían los productores europeos, y esto es algo, bueno, que ha sido llamativo, porque durante unos años, hace 5 o 6 años aproximadamente, hasta hace 5 o 6 años, funcionaba bastante bien, y sin embargo, pues el mercado ha caído bastante drásticamente a nivel de importar vinos de la Unión, vinos españoles, con lo cual, bueno, pues es un mercado que no está funcionando todo lo bien que se desearía, y pasa un poco parecido, sin tanto diente de sierra, pasa también con Japón y con algún mercado asiático más. Digamos que se había puesto muchas expectativas en estos mercados y no han respondido como los productores europeos habían deseado. Además, les decía antes, también esos cambios en los gustos de los consumidores no solo los refiero a nivel europeo, también pasa a nivel de mercados internacionales. El blanco y el espumoso sube, el tinto baja. Esto se explica también en parte, es un tanto reduccionista, pero sí que tiene su parte de razón, en que el consumo del vino por parte de la mujer es cada vez mayor, afortunadamente. La mujer se ha incorporado al mundo del vino, no solo desde la óptica del trabajo, sino también desde la óptica del consumo y del disfrute. Y los jóvenes que se introducen también en el mundo del vino, los que se introducen, lo hacen también por vinos más fáciles de beber, más sencillos, más frescos, y ahí ese papel lo juegan los vinos espumosos y los vinos blancos más que el vino tinto.
También influye en un país como el nuestro pues que las temperaturas son cada vez más suaves, que las temperaturas son cada vez más cálidas. Aquí tenemos una mitad del país que durante bastantes meses del año tiene temperaturas elevadas y que por tanto pues, en determinadas épocas del año no es tan fácil a lo mejor consumir un vino tinto y lo es mucho más pues consumir un vino espumoso y un vino blanco. En fin, hay razones varias que se pueden aducir. También el informe que les decía, a nivel de cambio de tendencia en mercado exterior, habla de una polarización en la comercialización del consumo mundial de vino. Por un lado, los vinos de alta gama no han sufrido esta crisis o no están sufriendo esta crisis, y tampoco los vinos de precios más bajos. Los que están sufriendo esta crisis son sobre todo los vinos de gama media, son los que están disminuyendo, ¿no? Que al final son los de acceso más popular o más sencillo para los consumidores de vino más, bueno, los consumidores de vinos habituales o para la clase media, digamos, ¿no? Y luego tenemos una excesiva dependencia de algunos mercados. Reino Unido y Estados Unidos copan el 37% de las exportaciones en volumen del vino de la Unión Europea y el 41% de las exportaciones en valor. Pero solo 9 países copan el 80% de las exportaciones en valor de los vinos europeos. Esos 9 son Estados Unidos y Reino Unido, más China, Suiza, Canadá, Japón, Rusia, Singapur y Hong Kong. España no es ajena a esta situación. De hecho, en España el año pasado el crecimiento del consumo nacional, el consumo de vino, fue muy exiguo, se puede hablar casi de estancamiento, porque hablamos de que en la campaña 23-24, respecto a la anterior, el consumo creció un 1,3%, pero si vamos al último dato actualizado, que es el dato de noviembre, al dato interanual de noviembre de 2023 a noviembre de 2024, el consumo nacional creció solo un 0,7%, con lo cual estamos en una cifra bastante estancada, cuando además en los 2 años anteriores lo que hubo fueron caídas. Hay que hablar de que el máximo histórico de nuestro consumo en los últimos 15 años aproximadamente estuvo en febrero de 2020, donde se consumía en España 11,09 millones de hectolitros. El mínimo histórico estuvo en febrero de 2021, justo después de la pandemia, con 8,80 millones de hectolitros y bueno, pues a día de hoy, como les digo, estamos en 9,7, es decir, no hemos alcanzado cifras anteriores a la pandemia en cuanto a consumo de vino en nuestro país. Tampoco las exportaciones españolas arrojaron datos positivos. Si nos referimos a la campaña 23-24, que es la anterior, las exportaciones perdieron un 1,1 en valor y un 2,6 en volumen. Además, esa evolución fue especialmente negativa en los vinos con DOP o IGP, desgraciadamente. Se dejaron un 8,8% en volumen y un 4,4% en valor. Sí que, contrariamente a lo que se pudiera pensar o a lo que sería deseable desde mi punto de vista, aumentaron las exportaciones del vino a granel, un 1% en volumen y un 6% en valor, no de manera muy significativa, pero aumentaron. Y ese, para nosotros, es un camino erróneo en nuestro país. ¿Por qué? Porque se venden más los vinos que dejan menos dinero, los vinos que tienen menos valor, y viceversa, se venden menos los vinos con más valor. Esto se entiende desde otra óptica también. El precio medio del vino con DOP exportado es de 4,92 euros el litro. El precio medio del vino embotellado, en general, de todas las categorías, es 2,70 euros el litro, y el precio medio del vino a granel exportado es de 0,47 euros el litro, con lo cual obviamente nos compensa mucho más si se vende el de 4,92, siendo un precio bajo, siendo un precio bajo sobre todo comparado con nuestros directos competidores Italia, Francia e incluso Portugal. Hay que pensar que si el vino que más crece es el vino a granel, y para mí es un error que España tenga un 40% de vino a granel, en Francia, por ejemplo, el vino a granel no llega al 10%, pues cuando hablamos de vino a granel, hablamos de que el mayor beneficio del vino a granel es para aquellos quienes lo embotellan y lo venden en el exterior, que multiplican el precio del vino a granel por 10 y hasta por 15. Esto es una atención que a lo mejor nos suena de hace unos años del aceite de oliva. Es un problema y somos un país de vino de calidad, no deberíamos ser un país de vino a granel. Esta es una lucha bastante constante por nuestra parte.
Les doy otra óptica para que lo puedan ver también más claro. Si comparamos el precio medio del vino exportado en España, teniendo en cuenta todas las categorías, el precio medio de todas las categorías sería 1,42 euros el litro. Y esto es la mitad del precio medio del vino portugués que se exporta hacia afuera, de todas las categorías, un tercio del vino exportado italiano y un sexto del vino exportado francés. Con lo cual, tenemos mucho camino que recorrer en términos de valor. Y todo esto que les cuento, a pesar de tener en los 2 últimos años cosechas muy cortas y existencias en mínimos históricos. Lo cual habla de que hay un exceso de producción, hay una caída de la demanda y por tanto de un mercado que no es dinámico y de un valor de producto que es difícil que remonte. De hecho, sí que es cierto que si se ha mantenido el precio o el valor del precio del vino en los últimos 2 años ha sido gracias a la inflación, en parte. No es un precio planificado, no es un precio que se haya, bueno, que se haya logrado que el consumidor lo aprecie o lo pague per se, sino que se debe también en gran parte a la inflación que hemos vivido en los últimos 2 años. La tercera causa de esta situación de crisis es la presión regulatoria cada vez mayor y más hostil desde el punto de vista de la salud. Tenemos a día de hoy en la Unión Europea y también incluso en administraciones públicas de nuestro país, políticas públicas de salud muy polarizadas y poco quirúrgicas. ¿A qué me refiero? A que cuando se hace legislación sobre el alcohol, se hace sin distinción alguna entre bebidas alcohólicas y se hace, lo cual es más importante todavía, sin distinción entre el concepto de consumo moderado responsable y el concepto de consumo abusivo, que es algo que nosotros como sector venimos trabajando de la mano junto con la administración, porque es un objetivo compartido, venimos trabajando en la lucha contra el consumo abusivo de alcohol. Pero obviamente el sector del vino existe, el sector del vino es accesible en un supermercado, en un restaurante o en una tienda especializada, y si existe, tiene todo el derecho a reivindicarse desde el punto de vista del consumo moderado, desde el punto de vista del consumo responsable, y hablar de muchas cualidades y atributos diferenciales, ¿no? Esto se daría para otros 45 minutos de charla. Nosotros lo que siempre pedimos a las administraciones, a las instituciones de la Unión Europea y a las administraciones en general, porque hay que hablar de las administraciones, una administración no es monolítica, desgraciadamente. En una administración a veces se generan tensiones entre el área, esto lo sabrá mejor Luis, el área de agricultura y el área de sanidad. Muchas veces hay conflictos dentro de la propia administración. Nos pasa cuando hablamos con los grupos parlamentarios, tanto en el Congreso de los Diputados como con los eurodiputados. Tampoco los grupos parlamentarios son monolíticos en esto. Puede haber gente del Grupo Socialista que entiende perfectamente las razones y defiende el sector del vino, y gente del Grupo Socialista que no lo defiende y que lo ataca, o que ve esa óptica de la salud, lo ve como un peligro desde la óptica de la salud, ¿no? Bueno, pues lo que pedimos siempre es que, ¿a qué me refiero a la legislación quirúrgica? A que la legislación esté basada en estudios que diferencien patrones de consumo, franjas de edad, enfermedades ya existentes, países, y no se haga tabla rasa con todas las bebidas. ¿Por qué? Porque si se hace tabla rasa con todas las bebidas, al final se acaba perjudicando a sectores que a lo mejor no son los causantes de los problemas que se intentan atajar. Es decir, si se hace un proyecto de ley contra el consumo de alcohol en menores, que está muy bien hecho, porque nadie puede defender que los menores consuman alcohol, se está pensando a lo mejor en la ingesta abusiva del botellón, o en un patrón de consumo que a lo mejor está muy alejado de lo que es el patrón de consumo de una bebida como el vino, o de lo que es la media de edad de consumidores del vino. Bueno, lo que pedimos es que cuando se hacen leyes o normas que van a toda la población en general, si son solo para menores, perfecto. Si son solo para embarazadas, perfecto. Si son para gente que va al volante, perfecto. Hay cosas que todo el mundo defendemos y compartimos, pero cuando hay leyes que van a toda la población en general, ¿a qué me refiero? A leyes que pretenden aumentar impuestos, los impuestos sobre el alcohol, que pretenden fijar precios mínimos sobre el alcohol, que pretenden prohibir o restringir la publicidad del alcohol, que pretenden reducir la disponibilidad física del producto
en las tiendas o en los supermercados, con reducciones horarias, con restricciones publicitarias, como decía, o que pretenden incluir advertencias sanitarias en la etiqueta de alcohol del vino, en este caso, como si fuera una cajetilla de tabaco o como si fuera un producto totalmente nocivo. Si vamos a ese tipo de leyes, ahí hay que ser quirúrgico y hay que ver qué problemas estamos intentando solucionar y quiénes están causando esos problemas o quiénes no. Bueno, hay que ser mucho más... ponderar mucho más los intereses de los diferentes sectores y de la sociedad en su conjunto. Además, a mí me dieron un argumento hace relativamente poco que me convenció bastante desde la óptica contraria a la que yo pienso. Me dijeron que cuando el legislador hace leyes contra todas las bebidas alcohólicas como tabla rasa, está pensando sobre todo en las bebidas de alta graduación, pero muchas veces emplean el vino para dar a entender cómo el alcohol está metido en la cultura de la sociedad. Hay una parte en la que tienen razón. Nosotros el sector del vino lo vinculamos mucho con la cultura europea, con la cultura española. Claro, para nosotros es cultura y es cultura en el más amplio sentido, pero es cierto que ellos muchas veces lo ejemplifican visualmente en anuncios o en noticias con el vino, porque de esa manera intentan evidenciar que el alcohol, para ellos el vino es solo alcohol, para nosotros el vino es cultura y muchas otras cosas más. Intentan evidenciar que el alcohol de esa manera está metido en la cultura, ¿no? Y para ello lo ejemplifican normalmente con el vino, y justamente ellos mismos muchas veces lo reconocen. Es injusto, pero nos sirve para evidenciar que el alcohol está metido en la cultura. Bueno, hilan fino, digamos, vamos a decir hilan fino, pero hay una batalla ahí bastante compleja, y desde luego, si esa batalla se pierde, todo lo demás importará bastante poco. Es decir, si al vino se le va cada vez más arrinconando y se le va reduciendo el margen de existencia, el resto de cosas, desde luego, importarán bastante poco. Y la última causa estructural a la que me quiero referir es el cambio climático y los riesgos asociados a él. Hablamos de sequías, lluvias torrenciales, heladas, granizo en fechas no habituales, olas de calor más frecuentes y prolongadas. Todo eso afecta tanto a la cosecha y a la producción como a las características del producto en sí. ¿Por qué? Porque hay cambios en la maduración y en la acidez del producto. De esto sabe más Luis que yo también. Y bueno, con años más cálidos, cada vez más cálidos y cada vez más secos, pues la maduración de la uva es cada vez más rápida y es más difícil también lograr vinos equilibrados desde el punto de vista olfativo, gustativo y aromático, visual, olfativo y gustativo. Pues bien, en esta encrucijada, ¿qué camino? Estas son las causas por las que les digo que el sector del vino atraviesa una situación bastante difícil. ¿Cuál es el camino que hemos elegido el sector y las administraciones públicas en ese grupo de alto nivel que les decía? Pues aquí les paso a contar un poco de forma breve los resultados del grupo de alto nivel. Fundamentalmente, digamos que el sector está contento porque lo que se va a intentar o lo que se percibe es que las administraciones públicas, sobre todo las instituciones de la Unión Europea, hablamos de la Comisión Europea y de los Estados miembros que forman parte del Consejo Europeo, forman el Consejo Europeo, mejor dicho, van a hacer una apuesta decidida por el sector. No quieren que el sector se caiga, quieren que el sector se recupere, y lo que van a hacer es reforzar el sistema de ayudas con el que cuenta el sector. Nosotros decíamos antes de este grupo de alto nivel, el sector no quiere más dinero, el sector lo que quiere es flexibilizar y mejorar el sistema de ayudas del que se dispone. ¿Por qué? Porque el sector del vino cuenta con un buen sistema de ayudas. Esto nosotros lo decimos siempre. Somos un sector privilegiado dentro del sector, dentro de la agricultura en general. Tenemos un programa de apoyo específico con medidas específicas, promoción, inversiones en instalaciones de elaboración y de transformación, reestructuración y reconversión. Bueno, tenemos una serie de ayudas específicas y presupuesto específico para el sector del vino. Esto no lo tienen todos los sectores, es más, no lo tiene casi ningún sector. Y a su vez tenemos además ayudas extraordinarias que se pueden activar. Ayudas extraordinarias que se pueden activar en caso de crisis. La destilación de producto, que es eliminar producto ya elaborado.
la cosecha en verde, que es quitar la uva cuando no ha madurado todavía, quitarla entera de toda la parcela, o el arranque de viñedo, que ya es la solución más drástica, que es directamente cesar es como cesar la actividad. Pues bien, tenemos además un buen sistema de gestión productivo. ¿A qué me refiero? A que tenemos un sistema de autorizaciones de plantación. Cualquiera no puede plantar viñedo en España. El que quiera plantar viñedo tiene que solicitarlo a la comunidad autónoma y al ministerio, y solo hay un cupo anual entre el 0 y el 1% respecto a la superficie plantada el año anterior. Es decir, el año que viene el ministerio podrá actuar como mucho, y no lo creo porque estamos en una situación de crisis, como mucho podrá autorizar un 1% de incremento de superficie de viñedo en España respecto a las 911.000 hectáreas que les dije que teníamos en nuestro país. Pues afortunadamente tenemos ese sistema de gestión productiva que hace que no haya liberalización y que por tanto no pueda plantar viñedo todo el que quiera, porque eso entonces generaría, si estamos hablando de una situación de sobreoferta, pues generaría un desmadre todavía mucho mayor. Ese sistema precisamente está para intentar adecuar la oferta a la demanda. Pues bien, lo que hemos hecho, aquello a lo que se ha acordado en el grupo de alto nivel, es dotar de más flexibilidad a esas ayudas. ¿Qué quiere esto decir? Por ejemplo, el programa de apoyo específico al sector del vino tiene, como decía, ayudas a la promoción en mercados exteriores, a inversiones, a reestructuración y reconversión. Cada una de esas medidas está dotada de una ficha financiera, tiene un presupuesto anual, y hasta este momento, o mejor dicho, hasta que entren en vigor las nuevas medidas, eso era compartimentos estanco. Si la promoción tenía 92 millones de euros, tenía 92 y no podía tener más. Si al año, quiero decir, y si reconversión y reestructuración tenía 60 millones de euros al año, durante 5 años, durante un periodo de programación, pues esa cantidad era fija año a año. Ahora lo que se va a permitir es una gestión, se va a permitir a cada Estado miembro una gestión plurianual de esa ficha financiera. Es decir, el Estado miembro va a poder mover fondos de una medida para otra en función de las necesidades, y esto es interesante. También va a poder flexibilizar las normas de pagos anticipados, por ejemplo, y esto también es interesante. Se van a flexibilizar también los plazos de replantación del viñedo. En España se puede replantar viñedo si arrancas, te permiten replantar, porque quieras reubicarlo o porque quieras reconvertirlo a otra variedad. Bueno, pues eso se permite hacer. A día de hoy, con el sistema de gestión productiva que tenemos, tienes que hacerlo en 3 años desde el arranque. Se va a ampliar el plazo a 8 años. ¿Para qué? Para que el viticultor, en este caso, pueda tomar la decisión de si le interesa replantar inmediatamente después de arrancar o si le interesa esperar porque el sector está en una situación complicada y prefiere dedicarse a otros cultivos o prefiere priorizar otras actividades. Bueno, pues este tipo se va a flexibilizar mucho, por ejemplo, y esto es muy interesante, la promoción. La promoción es una medida muy importante para el sector del vino, porque al final, si necesitamos vender más, necesitamos promocionarlo, eso es evidente, pero desgraciadamente en la Unión Europea, dentro del programa de apoyo, la medida de promoción desincentiva el uso. ¿Por qué? Porque es muy complicada de gestionar y muy complicada de justificar. Es una medida muy buena porque el porcentaje de subvención es muy elevado, pero si no justificas adecuadamente, estás obligado a devolver una cantidad de fondos importante, con lo cual te penaliza mucho y la justificación es tan leonina en cierto sentido que muchas veces la gente está más a recopilar evidencias de lo que está haciendo y pensando más en cómo justificar lo que está haciendo que en la propia excelencia de lo que está haciendo, y esto es un problema. O sea, al final las ayudas a la promoción son muy importantes, pero la gestión de las mismas es tan compleja que está desincentivándose su uso cuando es muy necesaria. Y luego otra cosa que se va a hacer también es dotar de más coherencia a todas las medidas. Es decir, ¿a qué me refiero? Pues que si un productor se acoge a una medida de crisis cuando se habilite, imaginemos que se habilita en España la destilación de crisis para La Rioja el año que viene, si el productor que se acoja a esa destilación de crisis no podrá solicitar autorizaciones de plantación, o no podrá aumentar rendimientos, o no podrá realizar
acceder a otras ayudas públicas que resulten contradictorias con esa destilación. Esto hasta ahora, aunque parezca muy evidente, no era tan así. Y entonces eso generaba mucha incoherencia. Eso generaba un sector que tendía a producir cada vez más y que luego se pagaban o se beneficiaba de ayudas para destruir lo que había producido de más. Y esto es una incoherencia que, de hecho, además, cuando se explica de puertas hacia afuera del sector, nadie lo entiende. Incluso al sector del vino dentro de la agricultura ya se le tiene cierta manía porque es un sector ciertamente privilegiado, pues cuando se cae en este tipo de incoherencias, pues en realidad eso no ayuda a que al sector se le mire bien. Por tanto, es una de las cosas que hemos conseguido. Otra de las cosas que hemos conseguido también es que haya un enfoque más regional, más quirúrgico a la hora de aplicar las ayudas y sobre todo a la hora de aplicar las ayudas de crisis. Nosotros hemos dicho siempre en el Ministerio, no todas las soluciones valen para todas las zonas. Y en el Ministerio, y esto se lo dije hace poco a la Directora General de Producciones y Mercados, durante muchos años se han tomado decisiones pensando solo en la mitad del viñedo de nuestro país, que era Castilla-La Mancha. Y esto, ha habido años muy complicados donde se han tomado decisiones que beneficiaban sobre todo a la mitad del viñedo de nuestro país, y ha habido muchas otras zonas que esas soluciones no les servían y no podían utilizarlas, aun estando también en momentos a lo mejor en los que les hubieran podido venir bien algunas ayudas. Esto en el Ministerio ahora se reconoce, antes no, ahora se reconoce. Y afortunadamente se va a primar un enfoque más regional, es decir, se va a preguntar más a las denominaciones de origen a través de las comunidades autónomas qué se necesita en cada zona, y a partir de ahí se va a intentar que quirúrgicamente se apliquen soluciones en cada zona adaptadas a esas necesidades. Y luego esas herramientas de crisis que les decía, la destilación, la cosecha en verde, el arranque, se van a poder activar de manera más rápida y con un margen mayor de decisión para las regiones. Se va a reforzar también el sistema de seguros agrarios, se va a facilitar el comercio online. Esta es una demanda también muy recurrente en los últimos tiempos. El comercio online en la Unión Europea es, digamos que hay muchas trabas y se va a intentar crear una especie de ventanilla única para que ese comercio online pueda producirse con mucha mayor rapidez y con mucha mayor sencillez. También se van a mejorar las ayudas al enoturismo, que al final el enoturismo sí que ha sido un vector de desarrollo estable. Cuando hemos hablado de que en los 2 últimos años el sector ha caído a nivel nacional y a nivel de exportación, el enoturismo no ha sido el caso, el enoturismo sigue creciendo, por tanto es un vector de desarrollo, es más a largo plazo, es un desarrollo más lento, pero pues se va a apoyar también. Luego, en las conclusiones del grupo de alto nivel, que es importante porque es Comisión Europea, Estados miembros y sector, se reconoce el estatus diferencial para el vino y su contribución a las zonas rurales, y esto es algo interesante desde el punto de vista de las leyes que hacen tabla rasa con todas las bebidas alcohólicas. Vamos a ver en qué se traduce esto. Y una cosa que va a ocurrir también es que va a haber más cofinanciación para las medidas medioambientales y de cambio climático. Esto es interesante porque en los últimos años hubo un cambio de paradigma en el anterior mandato de la Comisión Europea, de 2019 a 2024, hubo un cambio de paradigma en el sector, en la política agraria, y se pasó de centrarse en la política de calidad a centrarse en la política de sostenibilidad, y eso ha hecho que la PAC actual que tenemos hasta 2027 pues tenga una condicionalidad medioambiental mucho mayor y digamos que un cambio de trabajo significativo para los agricultores desde el punto de vista medioambiental. Esto es en parte lo que generó esto, junto a la pérdida de rentabilidad, es lo que generó las protestas de los agricultores europeos. Las exigencias medioambientales y la pérdida de rentabilidad son los causantes principales de las protestas de los agricultores en febrero del año pasado. No sé si recuerdan que hubo protestas en toda Europa, empezaron por Alemania y siguieron por otros países. Bueno, estas son a grandes rasgos, y sin entrar en aspectos muy técnicos, los acuerdos alcanzados en el grupo alto nivel, y luego todo esto tiene una letra pequeña y todo esto tiene que concretarse en legislación, y es en lo que vamos a entrar a partir de ahora como sector, en ver cómo se traslada eso a legislación y luego eso se transpondrá lógicamente
a los Estados miembros. Nosotros lo que siempre hemos tenido claro es que no queremos, como les decía antes, un modelo de sector que fomente la producción para luego destruirla. Eso es incoherente y eso nadie lo entiende. Comentaba antes fuera de la sala que en España se han ido perdiendo hectáreas. Cuando yo empecé aquí en 2012 había 1 millón de hectáreas aproximadamente, ahora estamos en 911.000, pero lo que no se ha perdido es producción. Se ha aumentado producción y esto nos genera un problema porque esa producción no está siendo absorbida por el mercado. Por tanto, no queremos eso, un modelo de sector que aumente producción y luego tenga que destruirla. Tampoco queremos que las ayudas públicas sean para el que se va. Queremos que las ayudas públicas sean para el que se queda. Por eso no queremos un arranque generalizado. No queremos un arranque social, como se pide desde algunas organizaciones agrarias. No queremos una ayuda para el que se marcha. Queremos un arranque muy selectivo en zonas donde realmente haga falta y con unos criterios muy claros. Si es para quitar producción, que sea para quitar producción, pero no para primar a un agricultor por el hecho de que deje el viñedo. Esto, bueno, puede sonar duro en algunos casos o puede no serlo, pero tenemos claro que las ayudas públicas tienen que ser para el que se queda, no para el que se va. Y lo que también tenemos claro es que en el sector hay que trabajar con ayudas públicas con ayudas públicas puntuales, no hay que depender de ayudas públicas. Es decir, el sector tiene que trabajar con independencia de las ayudas públicas y tiene que poder desarrollarse con independencia de las ayudas públicas. No sé cómo vamos de tiempo. Deberíamos terminar, ¿no? Bueno, pues nada, voy a referirme simplemente muy rápido a... Ese es el análisis de situación y esas son las causas. Y ya voy a concluir con algunos cambios que estamos experimentando en el sector de manera muy rápida. Estamos viviendo nuevos requerimientos de etiquetado. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en noviembre de 2023 entraron en vigor, el 8 de diciembre, perdón, de 2023 entraron en vigor el etiquetado nutricional y de ingredientes en el sector del vino. Todavía no lo habrán visto mucho, pero hay muchas botellas donde desde la cosecha de este año van a ver un código QR que les lleva a la información nutricional y de ingredientes. Esta es una solución ad hoc para el sector del vino. La solución a la que se llegó por parte de la Comisión y del sector es que el sector estaría obligado a partir de esa fecha a etiquetarlo, pero la solución sería obligatorio las calorías en la botella, eso va a ser obligatorio y lo van a ver en todas las botellas, y a través de un QR, información nutricional y de ingredientes, accesible para el consumidor. También tenemos una obligación nueva de etiquetado que ha entrado en vigor el 1 de enero de este año, que es que las botellas a partir de ahora van a tener, en las etiquetas va a haber que incluir el contenedor al que se debe reciclar el envase. Es decir, va a haber un simbolito de un contenedor verde para meter la botella de vidrio y un contenedor amarillo para meter el corcho y la cápsula o el bozal en el caso la cápsula sí se puede desprender fácilmente, o el bozal en el caso de los vinos espumosos. Y luego tenemos nuevas categorías de vino que también, no son nuevas categorías de vino, son nuevas menciones de etiquetado que operan desde la nueva PAC. Los vinos desalcoholizados y parcialmente desalcoholizados. Es decir, con la nueva PAC se introducen en la legislación vitivinícola los vinos desalcoholizados, que son los que tienen un grado alcohólico inferior a 0,5%. Y los parcialmente desalcoholizados, los que tienen un grado alcohólico entre 0,5 y 9%. Saben que los vinos tranquilos tienen entre 9 y 15 y los vinos de licor, los fortificados, entre 15 y 22 aproximadamente. Bueno, pues desde la nueva PAC se pueden encontrar ya convenciones de etiquetado vino desalcoholizado, vino parcialmente desalcoholizado. Es verdad que las denominaciones de origen solo tienen permitido hacer vino parcialmente desalcoholizado. Y hasta ahora solo conozco una que está en proceso de tramitación de cambiar el pliego de condiciones para introducir los vinos parcialmente desalcoholizados, pero es verdad que es una tendencia que va a ir a más y que veremos con el tiempo cómo cada vez más DEOs se incorporan a los vinos parcialmente desalcoholizados. Con todo, los vinos desalcoholizados y parcialmente desalcoholizados son, aunque se diga en los medios que están creciendo y que es una tendencia consolidada, etcétera, no dejan de ser todavía un nicho de mercado y no dejan de ser un producto complementario al vino tal y como lo conocemos. Es decir, creo que nunca van a llegar a sustituir al vino tal y como lo conocemos. La cerveza sin alcohol sabemos que, por ejemplo, está muy extendida, pero la gente a la que le gusta la cerveza
dice que la cerveza sin alcohol no sabe igual que la cerveza, obviamente, ¿no? Pues con el vino desalcoholizado y parcialmente desalcoholizado pasa lo mismo. Hay muchas investigaciones para mejorarlos, pero la calidad deja todavía muy en evidencia, queda muy en evidencia todavía, y además es un nicho de mercado con el que no es fácil conseguir valor. Es decir, con el vino hemos dicho que de esta crisis también se sale vendiendo a lo mejor menos, pero vendiendo más caro. Pues esto se consigue con el vino tranquilo o con el vino tal y como lo conocemos. Con los vinos desalcoholizados o parcialmente desalcoholizados, llegar a determinados niveles de valor va a costar también mucho tiempo. Y bueno, y básicamente tenía más cosas para referirme a cómo las DEOs están avanzando mucho en materia de sostenibilidad, con planes estratégicos que incluyen, por ejemplo, la DEO Penedès en 2030 va a ser todo viñedo ecológico. La DEO Rioja tiene objetivos también marcados en cuanto a reducción de emisiones de CO2 y a la reducción de huella de carbono. En fin, hay una serie de cosas que a nivel de sostenibilidad se están moviendo mucho también, las denominaciones de origen y el conjunto del sector, porque es una tendencia de mercado muy consolidada y es algo desde lo que ya se está actuando desde el convencimiento también. Y lo último que quería referirme también es a la política comercial. La política comercial de la Unión Europea está sufriendo también una transformación por necesidades de guión, como se podría decir, por necesidades de crisis geopolítica y de situación geopolítica, ¿no? Tenemos ahora mismo una administración Trump que llega desatada y tenemos un problema con los aranceles en Estados Unidos, no con los aranceles que puedan poner, que ya veremos a ver si ponen, no ponen o dejan de poner. El tema es que les recuerdo que aquí hay una disputa entre la Unión Europea y Estados Unidos que data de 2019, que son una disputa comercial porque ambas partes consideran que se estaba beneficiando ilegalmente a las aerolíneas de la otra parte, y eso generó que en el año 2019 se impusieran un arancel del 25% a determinados productos agrarios españoles, entre ellos el vino tranquilo. Esos aranceles se pusieron con la anterior administración Trump. Con la llegada de Joe Biden, en marzo de 2021, si no recuerdo mal, se llegó a un acuerdo de suspenderlos durante 5 años. Esa suspensión concluye en 2026, en el primer semestre de 2026. No sabemos qué pasará, si se reactivarán, si no se reactivarán. Desde luego la suspensión era a la espera de alcanzar un acuerdo sobre el tema de las aerolíneas. Ese acuerdo nunca se ha logrado, por tanto veremos a ver si llega o si deja de llegar. Y por mi parte, pues casi nada más. Tenía algunas conclusiones, pero yo creo que ya les he ilustrado un poco sobre la situación del vino y hasta aquí. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús, por tu excelente presentación. La verdad es que el panorama no es nada fácil. Hay unas medidas que están pendientes de concretar, está claro. Hay una cierta buena voluntad, por lo que has comentado, por parte de las instituciones, por la Unión Europea y el propio Ministerio, pero esas buenas voluntades tienen que, lógicamente, que concretarse, que materializarse. Y además tienen que llegar al sector. El sector está muy abatido, muy abatido. Yo palpo en nuestra tierra, en Rioja, la situación, y sobre todo en la parte más débil, dijéramos, del negocio y de todo el sector, que es el viticultor. La verdad que está pasando muy mal, está pasando muy mal y se está produciendo una situación bastante lamentable. Hace algunos años había habido una incorporación de gente joven a la viticultura y al viñedo, lo cual era muy positivo y muy interesante, y ahora pues, se está comprobando, se está viendo que ante una circunstancia que no es nada favorable, pues sociedades y, ya digo, sobre todo viticultores y gente joven, chicos jóvenes, pues no encuentran una expectativa suficiente para establecer un proyecto vital.
Entonces, claro, se habla mucho del arranque, como tú has señalado, lo que pasa es que tampoco no se ha clarificado de qué manera se puede desarrollar y a qué puede afectar, y tampoco queda muy claro qué fondos hay para que ese arranque pues pueda ser efectivo, ¿no? Y bueno, hay una situación también tú lo has dicho, ¿no? Teníamos una superficie de viñedo hace 10 años determinada, 1 millón de hectáreas. Ahora tenemos menos superficie y tenemos una producción que es prácticamente mayor, ¿no? Lo cual implica que los rendimientos pues van hacia arriba, y lo que es también más, a mi modo de ver, más duro de roer, es que las producciones y los rendimientos bajos, y que son los que dan realmente una calidad al vino, pues muchas veces no se compensan desde un punto de vista económico como debería ser. Es una cuestión que yo te quisiera preguntar también, una vez que después hablaremos también un turno para la sala, pero yo creo que también, no sé, me imagino que estaréis un poco en esa idea, pero el sector y las organizaciones del sector, yo creo que deben abrirse a la sociedad, a la sociedad y sobre todo a los consumidores. Hacerles ver efectivamente cuáles son las características y cuáles las circunstancias en las que nos movemos, cuál es la calidad del propio producto, del vino, y sobre todo también que en el trayecto, buscar también en el trayecto de la producción al consumidor final, las características del vino se mantengan. Se ve a veces que hay un desarrollo muy importante de vino consumido por copas en restaurantes y en bares, cafeterías, y a veces encuentras que la calidad de ese producto que se sirve pues tal vez ha decaído respecto de la calidad que tenía el producto en su origen, ¿no? Cuando se embotelló en bodega. Yo ahí encuentro también un problema. Encuentro un problema de mantenimiento de la calidad, y también desde un punto de vista profesional de los profesionales que atienden al consumidor, que tengan también una formación suficiente y adecuada, camareros, sommeliers, etcétera, para que presenten el vino de una manera positiva, con sus características y con su calidad. O sea, hay muchos aspectos ahí, en fin, sobre los que hay que trabajar, y que en la medida que ese trabajo se vaya consolidando y sea positivo, pues esperemos que el mundo del vino, que responde pues eso, a unos intereses sociales y económicos muy importantes, pues se pueda mantener en nuestras zonas rurales, ¿no? Porque ya digo, hay una situación de crisis actual que creo que va a costar bastante levantar. No sé, comentarios, por favor, preguntas. Gracias. Yo quería hacer 2 preguntas. ¿Las exportaciones a Estados Unidos y al Reino Unido han disminuido porque ha disminuido el consumo en estos países, o porque están entrando vinos de terceros países que están desplazando al vino europeo? Esa es una. Después, otra pregunta es si conoce el consumo per cápita que hay en España. Yo es que ahora mismo desconozco cuál es y me gustaría saberlo. Y después quería hacer otro comentario en relación con las ayudas que dice a Castilla-La Mancha. Efectivamente, en presupuestos se ha llevado mucho Castilla-La Mancha de los presupuestos que había de la OCM, de las antiguas OCMs. Pero es verdad que Castilla-La Mancha ha aportado ha facilitado el traslado de viñedo o la transferencia de viñedo de Castilla-La Mancha a otras regiones que se han beneficiado de Castilla-La Mancha en su perjuicio, y se facilitó mucho esta transferencia, lo cual es
es un factor que no se puede considerar económico, pero que ha perjudicado a Castilla-La Mancha. Y luego otra cosa, y un comentario aparte, es que si de verdad, y es verdad, que el sector vitivinícola está favorecido dentro del sector agrario, no lo digamos mucho porque tiene mucho peligro. Es mejor comentarlo lo menos posible. Esto es un... Bueno, comenzando por esto último, obviamente yo sé a quién se le puede decir y a quién no. Sí, pero que no es... Sí. No hay problema. Luego, en relación a Estados Unidos y Reino Unido, yo diría que es más pérdida de consumo, o sea, son grandes países consumidores de vino y en el momento en que han descendido ese nivel, lo han debido notar todos. Igual que en Asia no, en Asia probablemente sí que los países del Nuevo Mundo, sobre todo Nueva Zelanda, Chile, pueden tener una competencia mayor con nuestros vinos. Yo diría que en Estados Unidos y en Reino Unido está visto que tanto Francia como España como Italia menos, pero Francia y España sobre todo lo han sufrido bastante y ahí jugamos en la misma liga, Italia, Francia y España. Quizás no competimos tanto con países del Nuevo Mundo, sí competimos más con países del Nuevo Mundo en Asia, y en Asia sí puede ser más eso. Luego, en cuanto al consumo per cápita, creo recordar que antes de la pandemia estábamos en 17 litros de consumo per cápita, debemos andar similar. Es verdad que no es un dato que se dé muy habitualmente. Yo mismo para esta conferencia he intentado calcularlo yo con datos del INE, con población en edad adulta de nuestro país, pues haces una cuenta más o menos general y bueno, te salen unos 24 millones de litros, pero me parecen muchos. O sea, yo creo que antes de la pandemia estábamos en 17 y es muy 17 litros por persona y año, sí. 17 litros por persona y año, es poco, ¿eh? Pero, y además es poco si tenemos en cuenta que nos entran 94 millones de turistas, 84 antes de la pandemia, pero es decir, al final, no sé, es bastante poco para ser un país gran productor de vino. Y en relación a Castilla-La Mancha, entiendo que es un comentario, no es una pregunta. Simplemente decir que es verdad que Castilla-La Mancha está intentando variar o avanzar en el mix de producto. Yo creo que está intentando, por lo menos desde la administración, se está intentando hacer ver que hay que apostar por el vino de calidad, que hay que apostar por el vino embotellado y que hay que recorrer ese camino. Y yo creo que lo que yo percibo en las reuniones sectoriales dentro del Ministerio es que hay menos cerrazón desde las organizaciones que provienen de Castilla-La Mancha, o mejor dicho, desde las organizaciones cuyos responsables provienen de Castilla-La Mancha. Y es que pasa una cosa curiosa. En el Ministerio, yo me incorporé a las reuniones sectoriales del Ministerio, pues igual, en el año 2012, 2013, y hasta hace no mucho, los responsables de las organizaciones profesionales agrarias venían solo de Castilla-La Mancha. Es decir, eran los principales dirigentes, pero eran de Castilla-La Mancha, y eso condicionaba mucho su visión. Hoy en día, de Asaja, te viene al Ministerio alguien de Castilla-La Mancha y alguien de Rioja, o alguien de Castilla-La Mancha y alguien de Castilla y León. Entonces, digamos que la visión se equilibra bastante. Al final, las decisiones se toman muchas veces por las cuestiones, pues por las relaciones personales casi. ¿A qué me quiero referir? No me refiero a influencia, me refiero a el Ministerio sienta en una mesa a los representantes sectoriales y muchas veces lo que cuentan en esa mesa influye a la hora de tomar decisiones. Y si los responsables sectoriales de las organizaciones profesionales agrarias, Asaja, COAG y UPA, vienen los tres de Castilla-La Mancha, pues al final, aunque vengan en representación de la Asociación Nacional, tienen una visión bastante parcial o bastante interesada. Y eso, al final, se trasluce. Voy a poner otro ejemplo. Cuando se creó la nueva PAC, cuando se elaboró la nueva PAC, España hizo un ejercicio, el Ministerio en este caso hizo un ejercicio de diagnóstico muy interesante del sector. Y en ese diagnóstico dijo que la medida de reestructuración y reconversión había sido una medida que había causado gran parte de la disfunción del exceso de oferta respecto a la demanda. Y que eso había que corregirlo. Ese fue un diagnóstico que se nos presentó a todas las organizaciones sectoriales. A la hora de poner en el Plan Estratégico Nacional
los fondos para cada una de las medidas, a día de hoy el peso de la reestructuración y reconversión sigue siendo el mismo que antes. Y cuando le dices al Ministerio, pero si vosotros teníais claro que esto había que cambiarlo, el Ministerio te dice, pero las organizaciones profesionales agrarias no quieren. Nosotros tenemos claro que no es bueno que la medida de reestructuración y reconversión se utilice sobre todo para producir más y pensamos que había que detraer fondos de ahí y dedicarlos a otras cosas, pero cuando lo ponemos en la mesa, los representantes de los agricultores nos dicen que no. Entonces, aunque nosotros tenemos claro que no es bueno, si los representantes de los agricultores nos dicen que no, aplicamos lo que nos dicen los representantes de los agricultores. Esto es algo que a mí me han dicho directamente en el Ministerio, en las mesas donde nos sentamos todos a opinar sobre las cosas que necesita el sector. Entonces, bueno, yo pongo mi visión desde ahí, desde dentro. Yo no sé si le he respondido. Sí, ahí. Son visiones diferentes. Seguro, sí, seguro. Pero la presión muchas veces no viene de las organizaciones agrarias, sino que viene muchas veces la presión y las decisiones se toman también por otros grupos de presión. También. Y en este aspecto hay dos regiones, no voy a hablar de comunidades autónomas, dos regiones que tienen mucho poder o han tenido, yo ahora mismo no sé la que tienen, en las decisiones que se toman en el Ministerio de Agricultura. Y muchas veces pues no eran buenas para el resto de... ¿Cuáles eran esas regiones? No lo voy a decir. Bueno, entonces... Pues las sabemos casi. ¿Más preguntas? Sí, yo te digo, no hace falta, yo creo que la sala es pequeña. Así que, bien. Es ahondando un poco con lo que ha comentado Luis. La formación de los profesionales que tocan el vino una vez que sale de los que lo han elaborado y criado. Es decir, el nivel de exigencia en la viticultura, en la elaboración y en la crianza del vino en la bodega es una, y cuando llega al mercado el conocimiento y el trato a ese producto, creo a mi entender que es muy diferente. Creo que se ha perdido mucho tiempo en formar a los distribuidores, a los restauradores, incluso al consumidor, porque no se ha hecho nada en culturizar a todos esos estratos, que son en definitiva los que lo compran y los que tienen que valorar. Y si no tienen conocimiento, pues no van a valorar ese vino. Y estamos entrando en regresión por falta de conocimiento, porque si sale esa imagen de producto de bebida tóxica, de que en fin, que es veneno, pues el que no sabe, pues lo oye y si tuviera un conocimiento profundo, sabría distinguirlo y hacer frente a esa campaña. Entonces creo que hemos perdido muchos años en formar a los profesionales que tocan el vino una vez que sale de bodega. No lo conocen ni lo tratan bien tampoco. Ni lo conocen. Y creo que además, con un país agrario o una producción agraria que tiene España, los productos agroalimentarios, ya no estoy hablando solo del vino, sino del aceite, de los quesos, nadie sabe valorarlos. Es que es una asignatura que debería aprenderse en la escuela. Es decir, el niño tiene que comer bien, conocer lo que come, valorarlo y tener un conocimiento no ya organoléctico del producto, sino incluso alimentario, gastronómico, etcétera, etcétera. Y ahí estamos a un nivel infinitamente más bajo que están en Francia y en muchos países de nuestro entorno. El consumidor español es menos exigente y menos conocedor, no solo del vino, sino de un resto de productos y además, al no tener ese conocimiento, evidentemente menos exigente. Sí, yo creo que partiendo incluso, ampliando todavía más el foco, falta un reconocimiento social importante a la agricultura y a la alimentación, y eso es clave. Es verdad que hay un equilibrio difícil. En los últimos años el sector del vino ha intentado descomplicar el producto, ha intentado quitarle mucha sofisticación para eliminar, pensando en que eso era una barrera importante para el consumidor. Sí que se han hecho esfuerzos de formación en materia de restauración, de hostelería,
Y de hecho la formación es una de las acciones principales a nivel de promoción en países terceros. Cuando las DO salen fuera a mercados internacionales, la formación a prescriptores es realmente una de las acciones más importantes que hacen, ¿no? Pero bueno, también para el acceso de nuevos consumidores se ha considerado que había que quitarle la sofisticación al producto, que el producto estaba pasado de snobismo, que el producto estaba cargado de conocimiento y como que eso... Entonces encontrar el equilibrio ahí es realmente complicado. Yo creo que sí que habría que hacer una labor porque la agricultura y la nutrición, la alimentación, etcétera, esté más presente en las aulas, esté más presente desde abajo, porque esa sería la manera de que luego ya pues el conocimiento fluya y se tenga una base sólida. Si no, es muy difícil. Además, los fondos que tiene el sector del vino pues son los que son, es decir, es un sector muy atomizado, así que es realmente difícil. Nosotros siempre comparamos, cuando hablamos de promoción, por ejemplo, cerveza-vino. En la cerveza hablamos de 4 o 5 grandes grupos cerveceros. Anuncio que vemos en televisión es anuncio producido o realizado por un gran director de cine, con unos medios espectaculares, visualmente muy bonito, y el sector del vino no puede acceder a eso. Entonces, bueno, pues es realmente difícil. Y hay equilibrios que son difíciles. Yo creo que la lucha sería más por la parte educativa, por meterlo en los planes de educación y que realmente se reconozca. Yo envidio, por ejemplo, en Francia, ese Salón de la Agricultura que tienen ahora en febrero, donde muchos colegios pasan por ese Salón de la Agricultura, donde el país se vuelca en el Salón de la Agricultura. Aquí, por cierto, este año en mayo se va a hacer por primera vez un Salón de la Agricultura en IFEMA, pero van a ser 2 o 3 pabellones. Va a ser una experiencia un poco, la primera vez que se hace, un poco a imitación del salón que se hace en Francia. Vamos a ver cómo sale. Pero falta ese reconocimiento social a la agricultura, a la forma de producir alimentos y a la alimentación en su conjunto. Bueno, Jesús, muchísimas gracias por tu fantástica ponencia. Y a mí hay 2 temas que me preocupan del análisis, ¿no? Y que quiero poner en realce. Y es, uno de ellos es la situación, cómo va a afectar todo esto a la situación geopolítica, la macroeconomía mundial y esos bloques, ¿no?, que nos encontramos, por una parte Estados Unidos, por otra parte Rusia, China, Irán, por otra parte Europa, ¿no? ¿Cómo va a afectar ahora con estos aranceles, como bien has comentado? Yo creo que no van a ser la misma situación en la que vaya a tener Europa que China y que Rusia, esperemos que así sea, pero ante esta tesitura existe mucho nerviosismo por parte de las denominaciones de origen, por parte de las bodegas. ¿Ya hay algún plan bueno, pues que pueda establecerse ante esta situación que puede ser ya pues casi de inmediato, ¿no? Porque lo escuchamos prácticamente todos los días? Esa es una pregunta. Y luego la segunda cuestión está relacionada en cuanto al tema del consumo del vino, que como muy bien has comentado al inicio de tu exposición, no existe un relevo generacional de consumidores de vino, gente joven que yo creo que no es atraída por esta bebida. Entonces, ¿cómo podemos hacer para atraerles al mundo del vino, al consumo moderado del vino, a esas nuevas generaciones que deciden tomar cerveza o deciden tomar pues otra bebida en vez de seguir por la cultura del vino, como tantos y tantos hacemos, y que por otra parte el Centro Riojano de Madrid es un elemento disruptivo en esa tendencia, porque aquí incluso lo que hemos hecho ha sido aumentar el consumo del vino durante estos años, que en contra de lo que ha pasado a nivel nacional e internacional, y eso también lo quiero poner en realce. Bueno, si supiéramos la respuesta, cómo aumentar el consumo de vino, estábamos en otro sitio ahora mismo y en una situación bastante más acomodada. No lo sé, es realmente difícil. Es una pregunta que se hace todo el mundo. Es verdad que el sector del vino ha evolucionado mucho y ha dejado de mirarse, y esto lo decía Luis también ahora, el sector del vino ha dejado de mirarse a sí mismo y igual que exportó o salió a exportar muy masivamente pues de finales de los 90, principios de los 2000, yo creo que empezó a
a mirarse mucho más hacia afuera porque el consumo bajaba en nuestro país, pues ahora va a pasar igual. Por necesidad, la gente, el sector, mira mucho más al consumidor, intenta escuchar mucho más lo que pide, intenta saber mucho mejor en qué canales está. Pero bueno, yo es que hoy, sin ir más lejos, escuchaba en la radio, antes de venir, a Tony Segarra, que es uno de los grandes publicistas de este país, y decía que en las agencias de publicidad de este país, en las grandes y en las pequeñas, todo el mundo se pregunta ¿dónde coño está el consumidor joven? ¿Dónde ve sus cosas? Porque es muy difícil, o sea, hay tal multiplicidad de canales y tal, no sé, tal complejidad a la hora de ver cuáles son los hábitos de consumo de medios de comunicación de los consumidores jóvenes, que es muy difícil. O sea, en Estados Unidos, por ejemplo, se decía también estos días que cerca del 60% de los jóvenes se informaban a través de TikTok. Es una situación realmente difícil. O sea, afortunadamente lo que se está haciendo el sector es eso, es mirar más hacia afuera. Estamos dejando de pensar, y ha costado tiempo, que nuestro producto se vende solo, porque es un productazo, y es cierto, pero estamos pensando, bueno, sí, tenemos un gran producto, pero como no sepamos comunicarlo, y saber comunicarlo significa no utilizar el lenguaje o los conceptos que nosotros manejamos, sino saber a quién te diriges, en qué canales están esos consumidores y qué lenguaje utiliza. Y a partir de ahí, intentar dar con la tecla adecuada para comunicarlo. Afortunadamente esa evolución se está viviendo. Y respecto a los aranceles, al final lo que se están diciendo dos cosas. Sí que hay inquietud, porque al final con una persona como Trump es muy difícil saber realmente qué puede pasar, qué no puede pasar, si está jugando de farol, si no está jugando de farol. Es difícil, pero sí que se dicen dos cosas. Una, que hay que intentar diversificar mercados, es decir, estábamos hablando antes de que Estados Unidos y Reino Unido son dos de nuestros principales destinos, pero desde hace ya, precisamente desde estos últimos años que se han caído un poco esos mercados, se está intentando mirar a otros mercados que pueden tener mucho potencial. En México, por ejemplo, somos el principal exportador, el principal país exportador, y esto no lo podemos decir en muchos mercados, ¿eh? O sea, estar por delante de Francia y de Italia, no sé, de hecho no tengo otro ejemplo más allá de México. Pues se está pensando en eso, en mirar a un mercado como Brasil ahora con el Mercosur, Corea del Sur, República Dominicana. Hay países en África que pueden tener también algo de penetración. Bueno, digamos que de lo que se habla es de diversificar mercados y luego de estar a lo que diga también la Comisión Europea, la Unión Europea. Si nos imponen aranceles, al final la política de reacción va a venir por parte de la propia Unión Europea, con lo cual sí que se habla, en la propia Unión se está intentando virar hacia China también. Una vez que en Estados Unidos parece que las relaciones no van a ser fáciles, parece ser que en este nuevo mandato se está empezando a intentar, bueno, mirar con otros ojos las relaciones comerciales con China, que hasta ahora para la Unión han sido muy deficitarias, pero bueno, pues se está intentando plantear esa visión de vamos a intentar irnos hacia otro lado, ya que con Estados Unidos a lo mejor tenemos poco que rascar y China sí que está muy receptiva para las relaciones comerciales. Al final, las decisiones en función de los aranceles que puedan venir de Estados Unidos, si vienen, van a venir muy marcadas por la propia Unión, y España va a tener que seguir ese guión. ¿Hay alguna pregunta más? Si no, cerramos, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Jesús Mora Cayetano, coordinador general de la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas, nuevamente por tu presencia aquí en el Centro Riojano de Madrid. Nos has hecho una magnífica exposición, hemos podido conocer de primera mano muchos de los aspectos del mundo del vino de la actualidad que impera y bueno, ponernos aquí en común delante de todos nosotros. Esperamos que vuelvas, ¿no? Que nuevamente, más adelante, según vayan aconteciendo los nuevos capítulos de toda esta interesante información. Y tengo que agradecer, como no, a Luis Fernando Leza, vocal de Enología de la Junta de Gobierno, por todo su trabajo,
al frente de dicha vocalía y que también comentará más adelante, porque vamos a tener también sorpresas de catas muy interesantes que vendrán aquí al Centro Riojano de Madrid, algunas de Rioja y otras de otras denominaciones de origen. Yo creo que no hay mejor forma que ahora, para que continuar con este diálogo que hemos mantenido aquí en la mesa, que a continuación todos los presentes brindemos con una copa de vino de Rioja, y en esta ocasión de Cinio Bodegas, que es la cooperativa de Uruñuela, y que también hay que agradecérselo a Luis Fernando Leza. A todos ustedes, muchísimas gracias por su presencia aquí en el Centro Riojano de Madrid, en este Salón La Lengua. Este y otros temas, no solamente los enológicos, estarán presentes durante esta semana y durante el mes. Y bueno, pues ya tenemos planificada ya toda la actividad cultural del mes de febrero, y les esperamos nuevamente a cualquier otro acto cultural aquí. Muchas gracias.